corresponde a la primera guía del segundo periodo. Aquí están las indicaciones. Se debe realizar la entrega el 17 de agosto. Los problemas que se trabajaron. Bueno. De alguna manera, pues el efecto Doppler, muchachos, si ustedes ya lo realizaron un estudio y una lectura, tiene que ver con las velocidades. Entonces, vamos a pensar de esta forma. Ustedes saben que el sonido, pues, es una onda que se mueve a través del aire, ¿cierto? Con una velocidad que, pues, en algunos casos depende de la temperatura, pero se aproxima a un valor de 343 metros por segundo. Entonces, vamos a suponer este ejercicio, que tú estás aquí, ¿cierto? Y estás esperando el bus. La variable de medida aquí, pues va a ser el tiempo en que tarda el bus en llegar hasta tu posición. Digamos que este es un paradero, ¿cierto? ¿Cómo puedes cambiar esta variable tiempo? Pues de alguna forma, si la quieres disminuir, pues tú lo que haces es acercarte. Te acercas al bus, ¿cierto? Con una velocidad de su cero. Si tú te acercas hacia acá, pues este tiempo se va a disminuir, ¿cierto? De lo contrario, también lo puedes aumentar. ¿Qué pasa si te mueves hacia acá? Pues ese tiempo en el que te vas a encontrar con el bus, pues va a aumentar, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, la variable que estás modificando aquí, dependiendo de tu velocidad o hacia dónde te mueves, es el tiempo. Esto mismo, pues lo podemos, aquí podemos encontrar lo que conocemos como velocidades relativas. En realidad, tu velocidad hace que relativamente, pues la velocidad del bus cambie. ¿Ok? Es lo mismo, por ejemplo, si tú te diriges en un automóvil y sobrepasas el bus. Entonces, hay velocidades relativas que cambian dependiendo del observador. Entonces, en el efecto Doppler, pues es lo mismo, porque las ondas sonoras pues se mueven a través del espacio y pues si tú te acercas hacia ellas, como en este gráfico, si tú te acercas hacia ellas, pues lo que vas a hacer es modificar la velocidad con la que las ondas se están moviendo. Supongamos, si estas ondas viajan a 340 metros sobre segundo, para un observador quieto, móvil, ¿cierto? Para un observador móvil aquí, pues esas ondas no van a cambiar. Esas ondas, cada cresta va a llegar a la frecuencia que está, con la que se está moviendo, ¿cierto? Él va a percibir si esto, digamos que es una frecuencia de 1 segundo, entonces, o 2 segundos, entonces cada 2 segundos va a tener una cresta percibiendo. Pero, ¿qué pasa con esta persona que está acercando a las ondas? Entonces, va a tener una velocidad y esta velocidad de 340, pues se va a ver alterada por la velocidad del observador. Entonces, lo que hace el efecto Doppler es utilizar velocidades relativas donde modificamos la velocidad de alguna forma, si nos acercamos o nos alejamos a la fuente, o incluso la fuente puede moverse. En este caso, pues están acercando los dos. Miren que la fuente se acerca y el observador también se acerca. Entonces, estamos modificando la frecuencia con la que percibimos. Recordemos una cosa. La frecuencia de la fuente no se modifica. No es que la fuente esté emitiendo a frecuencias diferentes, sino que de forma relativa nosotros percibimos un cambio de frecuencia. Y eso dependerá de si nos acercamos o nos alejamos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas posibilidades existen en el efecto Doppler? Una es que la fuente esté quieta y que el observador se acerque. Sería una. Otra sería que la fuente esté quieta y el observador se aleje. 2. Otra sería que el observador esté quieto y que la fuente se acerque.
¿Ok? Otra sería que el observador esté quieto y que la fuente se aleje. ¿Ok? Y las otras es que ambos se acerquen o que ambos se alejen. Entonces, para eso, pues vamos a entender una fórmula matemática que me define, pues, la frecuencia percibida por el observador en términos de la frecuencia de la fuente y las velocidades relativas. O sea, cómo se modifican las velocidades teniendo en cuenta si me acerco o me alejo. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, ¿alguna duda? El efecto Doppler también se utiliza en la luz, ¿no? Y eso ha dado lugar, pues, a grandes descubrimientos. Con el efecto Doppler en la luz, pues nosotros también comprendemos cuando una estrella se acerca, mejor dicho, cuando una galaxia se acerca o cuando una galaxia se aleja de nosotros. ¿Por qué? Profe, Sí. o sea, usted dice que también se puede aplicar con la luz, pero eso sería que entre la proximidad de la luz, o sea más cercana a un objeto u otra, ¿sí? O cómo sería más o menos. Pues el efecto Doppler se lo aplica también a la luz, porque supongamos que una estrella se aleja de nosotros, lo que llamamos como hay un corrimiento al rojo. La luz que emite esa estrella se va a volver cada vez más roja porque las longitudes de ondas se van ampliando. Pues por eso nosotros sabemos cuándo una galaxia se acerca o cuándo una galaxia se aleja, dependiendo de la luz que ésta emite. ¿Ok? Entonces, también lo vamos a mirar cuando miremos la parte de la luz. Mm, Eh, bueno, pues de alguna forma, muchachos, pues aquí la explicación aquí es frecuencia. Esto es frecuencia, ¿no? Frecuencia. Entonces, miren que la frecuencia está siendo modificada por eh, lo que es la velocidad de la onda, digamos, la velocidad del sonido, y la velocidad del observador. Esto es si el observador se está acercando. ¿Ok? Entonces, recordemos algunas formulitas, pues ustedes saben que frecuencia es el inverso del periodo. Que la longitud de onda, que aparece ahí, está dada, bueno, la velocidad de cualquier, digamos, de la onda, depende de la longitud de onda sobre el periodo, ¿cierto? Entonces, periodo, pues, es el inverso de la frecuencia. Entonces, diríamos que la velocidad sería longitud de onda por frecuencia. Y de aquí tendríamos, de esta formulita, tendríamos que la frecuencia es igual a la velocidad sobre la longitud de onda, ¿cierto? Que es la frecuencia que de alguna forma se produciría en un fenómeno estacionario, que todo estuviese quieto. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta frecuencia que percibe el observador se ve alterada por esta velocidad, porque esta velocidad va a modificarse de forma relativa si el observador se acerca. Por eso aquí aparecen dos velocidades. Pues miren, aquí aparece tanto la velocidad de la onda y si se acerca pues el observador, entonces le vamos a sumar la velocidad. Pues de alguna manera pues aquí está la explicación con pequeñas formulitas de la relación de la frecuencia, longitud de onda y la velocidad. Entonces, esto pues muchachos está explicado, pues aquí es cómo se obtienen las fórmulas, hasta llegar a lo que me interesa es, de alguna forma, la utilización de esta fórmula. Porque con esta es con la que vamos a resolver todos los problemas del efecto Doppler.
Entonces nosotros miramos aquí que la frecuencia del observador, aquí la hemos denotado por F', una cosita. La frecuencia del observador denotada por F' es igual a la velocidad de la onda, digamos que esta es la velocidad del sonido, en este caso podemos utilizar la constante, más o menos la velocidad del observador, dividido entre la velocidad de la onda, sonido, menos o más velocidad de la fuente, ¿ok? Por la frecuencia de la fuente. Entonces, lo que nosotros debemos comprender aquí es cuándo utilizar más, menos, menos, más. ¿Ok? Entonces, es relativamente sencillo. Si el observador se acerca a la fuente, es más. Si la fuente se acerca al observador, es menos. ¿Ok? Entonces, con eso ya puedo esclarecer los signos. Si ambos se acercan, entonces es más arriba y menos abajo. Si ambos se alejan, es menos arriba y más abajo. ¿Ok? Entonces de ahí, ya dependiendo del caso, ustedes eligen los signos. Entonces, tengo la fuente, emitiendo un sonido, emitiendo una fuente sonora, pues, ¿cierto? Y aquí está el observador. Esta fuente, pues, emite una onda a una frecuencia definida, ¿cierto? Ok. Si este observador, que es la parte del numerador, tengan en cuenta eso, que en el numerador es donde manejo el observador, se acerca, la velocidad del numerador será más. O sea, le voy a sumar la velocidad del observador. Si este se aleja, en ese caso es menos porque voy a restar. ¿Ok? Eso es con el observador. Recuerden que la velocidad del observador modifica es el numerador. Tengan en cuenta eso. O sea, él va a percibir una frecuencia o más aguda o más grave. Pregunta. Si se acerca, ¿es más aguda o más grave? Aguda. Más aguda, correcto. Sí, correcto. Aguda. Entonces va a percibir si fuese un sonido más chillón, digámoslo así, con una frecuencia más alta. Ahora vamos a la fuente. Si la fuente se acerca, al observador es menos. Mire que el signo cambia. Y si la fuente se aleja, es más. Entonces, de alguna forma, pues muchachos, este gráfico es que hay que entenderlo muy bien. Cuándo utilizar más y cuándo utilizar menos en la frecuencia percibida por el observador. De alguna forma, el observador es el que va, en su sentido, pues, auditivo, va a percibir si el sonido es más grave o es más agudo, dependiendo si la fuente se está acercando o si la fuente se está alejando, si él también está en movimiento. Entonces, esto es lo que hace relación al efecto Doppler y cómo nosotros percibimos de alguna forma un sonido que se transmite a de una fuente con una frecuencia fija, lo percibimos como si hubiese un cambio en la frecuencia. Pero en realidad lo que no hay un cambio de frecuencia, sino hay una modificación de las velocidades de las ondas de forma relativa, que implica lo que el efecto, pues, de las velocidades, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, pues es un fenómeno que percibimos a diario nosotros en cualquier circunstancia, cuando un auto se acerca a nosotros, cuando éste se aleja, nosotros ahí miramos la modificación del efecto Doppler. Y lo que se hace, pues, es que si esta fuente, supongamos que sea un carro, se acerca, entonces lo que se va a hacer es, si esta longitud de onda está definida, entonces cada vez que se va acercando, pues esa longitud de onda va a ir cambiando y se va a conocer como se van a apilar las ondas. Entonces, por eso nosotros percibimos
y acá pues se van alejando, ¿ok? Por el movimiento relativo de la fuente. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues voy a borrar el dibujo y ya ustedes en el video lo pueden retroceder y pasar a su cuaderno. Les había enviado dos ejemplos. Miremos aquí. Una ambulancia viaja al este por una carretera a una velocidad, entonces la velocidad de la ambulancia. Su sirena emite sonido con una frecuencia, entonces aquí tenemos la frecuencia de la fuente. ¿Qué frecuencia escucha una persona en un auto que viaja al oeste? Entonces, si esta viaja al este, pues la otra viaja al oeste, o sea que ambos están acercando, ¿cierto? Y me dan las velocidades, tanto de la fuente como del observador y la frecuencia de la fuente. Entonces, como aquí ambos están acercando, pues será más, menos. Y este es el cociente pues, que va a afectar la frecuencia. Entonces, miren que pasó de una frecuencia de la fuente de 400 Hz a percibir una de 475.1 Hz. Un sonido mucho más agudo. Entonces, si miran, la aplicación del efecto Doppler es relativamente sencillo. Simplemente pues hay que analizar el concepto físico y entenderlo pues en nuestra vida cotidiana. Cuando el auto se aleja de la ambulancia, entonces una vez realizan el cruce, pues es lógico entender que ahora pues se van a alejar y cambian los signos. Entonces ya será menos porque se está alejando y más porque también se está alejando. Entonces miren que al alejarse, efectivamente, me da un sonido más, con una frecuencia más pequeña que es más grave. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo. También tienen un segundo ejemplo acá. Un tren pasa frente a la estación con una velocidad de, entonces esta es la velocidad de la fuente. El silbato del tren tiene frecuencia de 320 Hz. Entonces me dan la frecuencia. ¿Qué cambio en la frecuencia siente una persona parada en la estación cuando pasa el tren? Entonces, en este caso, pues la persona, el observador, está móvil. Entonces, aquí tenemos cuando el tren se acerca y cuando el tren se aleja. ¿Qué cambio? Ah, pero aquí me pregunta el cambio, ¿no? Entonces, como me pregunta el cambio de frecuencia, es inmediatamente cuando el tren se acerca y cuando el tren se aleja, pues hay un cambio, entonces es la diferencia de esas frecuencias. Aquí está cuando se acerca y aquí está cuando se aleja. Miramos que arriba solamente es U, porque el observador está quieto, ¿cierto? Entonces, reemplazo los valores, en este caso, reemplazo los valores y hago pues la respectiva álgebra. Y miren que el cambio es de 75.6 Hz. ¿Ok? Bueno, acá me preguntan la longitud de onda. Entonces, longitud de onda, pues saben que es la velocidad sobre frecuencia o la velocidad sobre el periodo. Como tengo el cambio de la frecuencia, simplemente realizo el cambio de la velocidad sobre la frecuencia de la fuente, que me la están dando acá. Entonces, aquí sería 0,89 metros, ¿no? Entonces, para tener un cambio de longitud de onda. Esos pues fueron los ejemplos y vamos a mirar los problemas que se deben dejar, los ejercicios propuestos. Entonces había dejado 10 problemitas para que ustedes los resolvieran. No sé si han tenido algún problema en alguno de estos, o si los revisaron o no los han revisado todavía, o ya los hicieron.
escucho, muchachos. Yo en el cuarto tengo una pequeña dificultad. Hay la frecuencia percibida por la persona en el caso que ambos se alejen. Habla del tercer punto. Sí, creo que sí. Una sirena y una persona se acercan entre sí con velocidades de 20 metros sobre segundo cada una. La sirena O emite... sea, ahí ¿cómo tocaría poner la ecuación? En ambos casos se pondría más o menos. No, recordemos una cosa, ¿no? La frecuencia, llamémosla frecuencia del observador, coloquémosle una O acá, es igual a la frecuencia de la fuente, coloquémosle aquí una fuentecita, por, ahora sí, la velocidad de la onda, digamos del sonido, sobre la velocidad del sonido. Y aquí es donde entra en juego, pues, la velocidad relativa. En el numerador es para el observador y en el denominador es para la fuente. Como ambos se alejan, entonces, ¿cómo se alejan? Entonces, acá es menos la velocidad del observador y acá es más la velocidad de la fuente. ¿Ok? Entonces, en la parte del ejercicio 3, pues entonces se debió haber utilizado los signos contrarios, ¿no? Entonces, como se están Sí. acercando, como aquí dice que se acercan, entonces la parte de arriba irá un más y la parte del denominador irá un menos. Ya. ¿Ok? Entonces, ese es, pues, de alguna forma la relación matemática que se presenta, pues, en lo que es el efecto Doppler con las velocidades relativas. El 5 dice, una persona se acerca a una fuente, entonces, sonora a 20 metros, percibe una frecuencia de 360, siendo la señal emitida de 330. Halle la velocidad a la que se acerca la fuente. Ese problema, el número 5, ¿tuvo alguna dificultad? Jóvenes, ¿o no lo han hecho? Sean sinceros. Yo iba en el cuarto punto, pues por eso le... Supongo que porque no había dado la clase de explicación. Supongo que por eso nos adelantamos. Yo ni sabía que había taller de esta parte. Yo voy en el cuarto punto, pues por eso le pregunté y yo tenía mi dificultad. Entonces, miren, muchachos, que, bueno, pues en el primer punto, una sirena se acerca a una persona en reposo. Entonces, es relativamente sencillo porque el observador está quieto, la que se acerca es la fuente, ¿cierto? Entonces, tendríamos que utilizar menos en la parte de abajo y las velocidades, utilizar las velocidades que están ahí. En el segundo punto, dice un silbato de una fábrica. Profe, haga uno de esos. ¿De los primeros? Sí, pues cualquiera hágalo. Pues aquí el que yo miro que de pronto hay que hacer un despeje es el quinto. Podríamos hacer, si quieren, hagamos el 2 y hagamos el quinto. No sé si me Sí, alcanza. No sé si me alcanza el tiempo. este es el trabajo que tenemos que hacer de eso y el otro ya es en grupo. Este es el trabajo que me tienen que entregar el 17 de agosto, ¿no? O sea, el lunes. Ajá, sería hasta el lunes. Sería para que lo realicen este fin de semana. El trabajo que ya inicia la semana es el trabajo de la práctica número 2. O sea, la semana que viene tienen que realizar la práctica. Hay evaluación de esto y de la práctica solamente ya son los trabajos. Y después de eso ya entramos a lo que es la luz. ¿Ok? Entonces, rápidamente, pues muchachos, aquí dice, ¿cuál es el mecanismo de esto? Entonces, simplemente ustedes ya saben que lo que hablamos aquí es de qué frecuencia percibe el observador. Entonces, aquí, por ejemplo, en el 2 dice, un silbato de una fábrica emite un sonido cuya frecuencia es 360 Hz. Entonces, esta es la frecuencia de
la fuente, ¿cierto? Halle la frecuencia que percibe una persona que se acerca, entonces aquí está la clave, se acerca y me da la velocidad del observador. La fuente en este caso está quieta, entonces el denominador pues quedará aquí. Entonces frecuencia que percibe el observador será igual a la frecuencia de la fuente, que son 360 Hz, 360 Hz, multiplicado por, ahora sí, las velocidades. Entonces, velocidades del sonido, pues digamos que es 340, pueden utilizar 340, 343, pues 340 dice se acerca, entonces en este caso será más 25 metros sobre segundo. Todo eso está en metros sobre segundo, ¿cierto? Dividido, bueno, aquí bueno, nuevamente 340, que es la velocidad de la onda, hemos utilizado ese valor promedio. Como la fuente está quieta, pues será dividido entre esto. Entonces, ya resuelvo matemáticamente, pues hago esta operación, 360 por 300, y eso me da un resultado. Entonces déjenme, yo hago una calculadora porque no sé si ustedes tienen una calculadora ya. Entonces me da 386. 386. Entonces miren que pues es relativamente sencillo. 0.4 Hz. Entonces, esa sería la respuesta del primer punto. Mira, entonces lo que tengo que hacer es jugar con los signos. Cuando uno se aleja, cuando uno se acerca, cuando los dos se alejan, cuando los dos se acercan. Eso es lo que me debe interesar y conocer físicamente lo que sucede con el efecto. Que lo que hace es que el observador perciba una frecuencia diferente a la que está emitiendo la fuente cuando hay o se involucran velocidades relativas en que cambian pues la percepción. ¿Ok? Entonces ese sería el segundo. El quinto, pues que les hablo aquí del quinto, porque dice, una persona se acerca a una fuente sonora. Entonces esta es la velocidad del observador. Y percibe una frecuencia de, entonces miren que aquí ya me están dando la frecuencia del observador. Siendo la señal emitida, me dan la frecuencia de la fuente, halle la velocidad que se acerca a la fuente. Entonces miren que aquí me está diciendo que se acerca. Entonces, ¿cómo armo mi ecuación? La frecuencia del observador, en este caso, pues ustedes saben que es la frecuencia de la fuente por 340, digamos, 340, más o menos. Entonces, como se está acercando es más la velocidad del observador, que serían 20 metros sobre segundo, ¿cierto? Dividido entre 340. Como la fuente también se acerca, en este caso es menos, y lo que me pregunta es la velocidad de la fuente. Entonces aquí será velocidad de la fuente. Entonces, como ya conozco las frecuencias, entonces aquí reemplazo simplemente. La frecuencia que percibe el observador son 360. Entonces 360, está mojado, igual a la frecuencia de la fuente, que es de 330 por lo que está en paréntesis. Entonces aquí lo que tienen que hacer es despejar simplemente la velocidad de la fuente. Entonces esto que está multiplicando, lo paso a dividir al otro lado, luego paso todo este denominador a multiplicar para que esta velocidad me quede arriba. Entonces una vez la pase a multiplicar, vuelvo a pasar el cociente que me dio al otro lado. Y por último, pues
Ojo con los signos aquí. Entonces pasaría esto, que me va a quedar positivo, lo paso a negativo. Y por último, pues me va a quedar menos y menos en ambos lados, entonces puedo cancelar ya. Ya es pues un poquito de álgebra y matemática que yo no creo que tengan problemas a la hora de despejar esa incógnita. ¿Ok? Entonces, pues muchachos, de alguna forma esto era lo que les traía pues de la clase del efecto Doppler. Espero que haya quedado pues claro. La temática no es compleja, es muy sencilla. Es un fenómeno físico muy bonito que no solo se percibe en lo que es el sonido, sino también en la luz. Ha dado lugar a grandes descubrimientos en lo que es en la luz, pues comprender la expansión del universo, comprender cuándo una galaxia se acerca, cuándo una galaxia se aleja, cuando, bueno, una estrella también, pues digamos, se está alejando de nosotros. Todo eso por el cambio de percepción en lo que es la longitud de onda de la luz, que cambia pues relativamente el color de emisión. En el sonido pues hay un cambio de percepción de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, eso sería pues todo, muchachos. Bueno, chao. Angie. Profe, es que yo quería hacer una pregunta a mis compañeros, Ajá. que si a ellos en las guías de pronto les quedó la hoja del taller que usted deja aquí, porque a mí no me apareció. Pues eso mismo me dijeron, muchachos, los del... Es que verán, les explico un momentico. Esta guía pues yo ya la había preparado para la semana 12, luego se terminó el periodo, luego hubo un cambio de formato en la guía, porque la guía que yo les entregué a ustedes del efecto Doppler era solamente para una semana. Entonces, a la siguiente semana, pues ya íbamos a realizar taller, después de la explicación. Pero como ahora el tiempo, cuando dijeron que cambiaban el tiempo de duración de 15 días las guías, entonces pues ya me tocaba incluirles el taller directamente. Entonces, en la página, pues ustedes, en la página que se maneja para lo que es las notas y todo el contenido, ya no les aparece por semana, sino guía 1, que es la guía número 1 del segundo periodo. Es la misma temática pues, que habíamos abarcado en la semana 12, pero como esa semana se dio pues un espacio para las personas que no habían entregado trabajos, para que se pusieran al día, toda la cuestión, entonces esa semana no se trabajó. Pero pues la guía yo ya la había enviado en la institución, entonces creo que en la institución la guía que les entregaron es esa. O sea, sin este taller, lo que le faltaría es este taller. Pero entonces lo que les pido yo es que los que tengan el taller o algo, pues lo roten o la descarguen pues directamente de donde dice, ya dice segundo periodo. Ya dice segundo periodo en la página y ustedes pueden descargarla de forma directa en formato PDF del contenido de guía 1. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces, pues les deseo lo mejor, que estén muy bien y espero la recepción de los trabajos para seguir continuando con este proceso. Los grupos ustedes los organizan como ustedes vean conveniente. Muchachos. Profe, los grupos se los puede hacer entre de otros salones. Sí, claro, no importa. Como ustedes prefieran, si ustedes vean conveniente, pues ojo, trabajar. Lo que me importa aquí, muchachos, es que ustedes hagan las cosas. Ustedes saben que si ustedes no le dan el valor al conocimiento adecuado, pues simplemente ustedes pueden hasta pagar para que les hagan las cosas, pero entonces no le están dando el valor al propio conocimiento. Entonces lo que me interesa a mí es que hagan